Bueno, hola Quinto, ¿cómo están? En esta oportunidad para la clase número 4 elegí esta modalidad del PowerPoint que me permite desarrollar algunas cuestiones de la manera más parecida a lo que sería una clase. También les permite a ustedes volver una y otra vez a, a mirar el Power para buscar la información que sea necesaria, y en ese sentido les aclaro que vamos a aprovechar que el Power que armé tiene una información muy abundante para que puedan realizar directamente la actividad en base al Power y no sumar otra bibliografía u otro material. Así que ya les adelanto que la actividad que les voy a proponer para esta clase número 4 se hace directamente con el Power. Pero bueno, al final del video voy a aclarar bien qué es lo que les voy a pedir que hagan y algunas otras aclaraciones. Como ven en la pantalla, el tema es el periodo de entreguerras, ¿sí? Que va desde 1918, el final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La idea acá es repasar algunos conceptos que ustedes seguramente ya pudieron ver el año pasado y poder estar en condiciones ya de estudiar y de comprender la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que no llegaron a dar en cuarto. Pero bueno, es imposible que podamos comprender la Segunda Guerra Mundial y su estallido sobre todo sin revisar lo que pasó en el periodo entre guerras. Seguramente la mayoría de ustedes haya escuchado nombrar a este historiador, a Eric Hobsbawm, ¿sí? Eric Hobsbawm en este libro, que se llama Historia del siglo XX, plantea en el primer capítulo la idea de la guerra total, ¿sí? Se llama la época de la guerra total el capítulo, y ahí plantea la idea de que los años que separan a la Primera Guerra Mundial de la Segunda, ¿sí? Un periodo de 31 años, son un periodo de guerra. Incluye en esa etapa, en esa época de la guerra total, al periodo de entreguerras, ¿sí? Con la información que yo fui seleccionando para el Power, nos vamos a dar cuenta por qué Hobsbawm plantea esa idea, y creo que vamos a estar, bueno, por lo menos yo lo estoy, y ustedes van a estar de acuerdo. Entonces, yo voy a ir pasando las diapositivas que van a aparecer en el video para que ustedes las puedan ver, y voy a ir haciendo algunas aclaraciones, sobre todo pensando en lo que les voy a pedir que hagan para la clase número 4. Bien, entonces, vamos. Lo primero que aparece ahí, ustedes ya lo pudieron estudiar seguramente el año pasado, solamente lo vamos a refrescar un poco, tiene que ver con las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial, que además, a lo largo del periodo entre guerras, se van a ver agravadas por la crisis económica mundial, ¿sí? En ese contexto es donde hicieron su aparición, primero el fascismo en Italia y después el nazismo en Alemania, ambos regímenes englobados bajo el concepto de fascismo. Bien, obviamente la crisis económica mundial tiene mucha más vinculación con el origen del nazismo, ¿no? Porque en el caso de Italia todavía no se había producido cuando surge el fascismo. Bien, y ahí una aclaración importante, que de estos movimientos fascistas, solo dos llegaron al gobierno, en Italia y en Alemania. Destacamos los liderazgos de ambos movimientos, Mussolini y Hitler. ¿Por qué? Principalmente porque una de las características de los fascismos es la importancia del líder. Eso también lo deben haber estudiado el año pasado. Entonces, en este Power van a aparecer un montón de informaciones, de datos, que tienen que ver con el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que es la caracterización del fascismo, del nazismo y demás, de los totalitarismos, y un montón de informaciones que tienen que ver con eso, seguramente ya las estudiaron el año pasado. Cualquier duda o inquietud que surja, obviamente me pueden preguntar. Bien, así que ahí tenemos una primera información. Y ahora vamos a sumar la cuestión del Tratado de Versalles, ¿sí? Tanto Italia como Alemania
aunque estuvieron en bandos opuestos. Recuerden que Italia había firmado la alianza junto con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero apenas comenzada la guerra se va a pasar de bando, al bando de Francia y Gran Bretaña, pero dice que a pesar de estar en dos bandos opuestos, ambos países, Alemania e Italia, se sintieron humillados por las disposiciones del Tratado de Versalles. Seguramente ustedes recuerden las sanciones que se le pusieron a Alemania, tanto económicas como militares, que generaron un desplome de Alemania y el final del Imperio Alemán, ¿verdad? Y ahí aclara, ¿no? En Alemania el sentimiento de agravio respecto de Versalles estaba ampliamente extendido, ¿sí? La sociedad alemana en su conjunto, los militares alemanes se sentían humillados por las disposiciones del Tratado de Versalles, y ese sentimiento de revancha, que algunos advertían que eso podía llegar a pasar. De hecho, un muy reconocido economista, Keynes, para pronunciarlo castellanizado, Keynes estuvo como representante en las negociaciones después del final de la guerra, y advirtió que no se debía castigar a Alemania de una manera tan dura como proponía el bando encabezado por Francia. Así que esa idea de la revancha contra los vencedores estaba dando vueltas ya en el mismísimo momento de la firma de los tratados de paz, entre comillas, porque si algo nos trajeron, vamos a ver, es paz. ¿Sí? Entonces los dos primeros países en cuestionar Versalles fueron Japón, con su avance sobre China. Recordemos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y muchas veces solemos olvidarnos de ese escenario que es el Pacífico, y Japón y su expansión territorial que la llevó a invadir a China y a las colonias europeas del sudeste asiático. Entonces la idea es también abarcar todos los escenarios y no solo el europeo. Normalmente nos acordamos de Japón por la caída de las 2 bombas atómicas que le lanza Estados Unidos, eso muy al final de la guerra. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Japón también estaba en un proceso de expansionismo y de expansión territorial, ¿verdad? Hitler, ahí aclaramos, después lo vamos a ver, tomó una serie de medidas que revelaban la intención de que Alemania recuperase su posición como potencia europea. Hay una tendencia en Alemania a revisar, vamos a decirlo así, un revisionismo sobre el tratado que planteaba la idea de recuperar las fronteras anteriores a 1914. ¿Sí? Vamos a ver que Hitler está de acuerdo con esa idea, pero él piensa que la expansión alemana tiene que ir más allá de esas fronteras. ¿Sí? La idea del espacio vital, que también la deben haber estudiado el año pasado. Bien. Ahí agrego alguna información específica. Van a ver en este caso Italia y después Alemania. En el caso de Italia, veamos aquí cómo afectó el tratado, cómo afectó el final de la guerra, las negociaciones de paz a Italia. ¿Sí? Ahí recuerda cómo Italia a partir de 1915 se pasa de bando. Y ahí están algunos reclamos que Italia, ¿no? Aunque en Versalles las fronteras italianas se extendieron, no todas las aspiraciones se vieron satisfechas. ¿Sí? Vamos a ver cómo después esas aspiraciones Mussolini las va a motorizar, ¿verdad? Al regresar del frente, ahí nos ponemos a mirar este sujeto, ¿no? Que fue el que recibió y adhirió a las consignas, a las ideas del fascismo, excombatientes, jóvenes, ¿sí? Que también eso va a suceder en Alemania. Y ahí hay un caso que es importante tenerlo en cuenta, que es la ocupación del Fiume, ¿sí? Una región que Italia va a ocupar militarmente. Y ahí aparece un concepto interesante de victoria mutilada, como que estuve en el bando vencedor, pero fue una victoria mutilada, no recibí lo que se me había prometido. Ese es el caso de Italia. Y esa Italia fascista, ¿sí? Sabemos que la Segunda Guerra Mundial se van a enfrentar 2 bloques de países o 2 alianzas, ¿no?
Uno de ellos es el eje, las fuerzas del eje, Alemania, Italia y Japón. El eje Berlín-Roma-Tokio. Pero tenemos que ver de qué manera Italia, inicialmente, dice allí, se posicionó junto a Gran Bretaña y Francia, ¿sí? Con un papel estabilizador en el escenario europeo. Vamos a ver más adelante cómo Italia va a jugar ese papel, sobre todo cuando Alemania empiece a recuperarse y el nazismo llegue al poder allí. Bien, y ahí menciona la ocupación de Etiopía. Italia reclamaba ese territorio como en su expansionismo colonial, y ahí es cuando se rompe ese vínculo entre Italia, la Italia fascista, y Gran Bretaña y Francia, que reprueban la ocupación de Etiopía por parte de Italia. ¿Sí? Es cuando Mussolini se va a acercar a Hitler. Bien, todas las medidas de la política exterior italiana, la guerra contra Etiopía, la constitución del eje Berlín-Roma, cuando a partir de esta reprobación francesa y británica de la ocupación de Etiopía, Mussolini se acerca a Hitler y se constituye el eje Berlín-Roma. La intervención en la Guerra Civil Española, no sé si eso lo habrán podido estudiar el año pasado, pero España tuvo una guerra civil entre el año 36 y el año 39, el bando nacionalista, liderado por Franco, y el bando republicano, ¿sí? Se imaginarán, bueno, sabrán que venció el bando nacionalista de Franco, y ahí algunos dicen que es como una previa de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que es inmediatamente, termina en el año 39, el mismo año en el cual empieza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí lo que se ve es que tanto Italia como Alemania intervienen con tropas directamente, ayudando al bando nacionalista de Franco. ¿Sí? Y del otro lado, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ahora voy a mencionar por qué digo la Unión Soviética, apoyan de esa manera tan abiertamente y tan directamente al bando republicano. Bien, y el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, obviamente Mussolini está de acuerdo. Pero va a entrar más tarde, digamos que Mussolini está de acuerdo con las acciones alemanas, pero recién en 1940 Italia va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Impulsado, dice, por su afán de gloria, esta idea ¿no? fascista de la gloria nacional, y creyendo que el triunfo del eje posibilitaría la creación de un imperio italiano con base en los Balcanes y en África del Norte. Acordémonos que África del Norte eran colonias británicas y francesas. Lo que Mussolini va a ver ahí es que ante el arrollador avance alemán y las dificultades que se le van a presentar a los aliados para hacerle frente, Mussolini piensa que esa victoria es un hecho, que va a suceder, que Francia se va a rendir, bueno, de hecho Francia va a ser ocupada por el nazismo, y que Gran Bretaña no va a tener otra alternativa que negociar la paz. Bueno, Mussolini veía en ese escenario la posibilidad de hacer realidad sus aspiraciones territoriales. En el caso de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se va a llamar República de Weimar, va a adoptar un sistema republicano. Recordemos que Alemania era un imperio, el imperio del Kaiser. Y ahí, bueno, claro, ¿no? Los primeros años de la posguerra fueron sombríos. Ni los comunistas ni la derecha radical aceptaron la república, por razones obviamente diferentes. Estamos hablando de los dos polos opuestos en el arco político e ideológico. Así que la república es frágil. No hay una gran adhesión a la república, ni de parte de la población, ni de parte del sistema político en general, los militares, etc. Bien, y el gobierno fue obligado por las potencias victoriosas a firmar una paz que los alemanes vivieron como humillante. O sea, hoy al principio hablábamos de eso, ¿no? Entonces,
para muchos alemanes la derrota fue más una puñalada por la espalda de la dirigencia republicana, es decir, los que fueron a firmar ese tratado de Versalles. Pues eso se va a entremezclar en el pensamiento, en las ideas de Hitler con el antisemitismo, ¿no? Responsabilizar a los judíos también por la derrota y la crisis. Bueno, en el año 23, Hitler intenta dar un golpe de Estado, ¿sí? Francia ocupa una región importante, el Ruhr, y se dan otros acontecimientos en esos años, en ese año 1923, esa insurrección de los comunistas genera temor al avance del comunismo, esa región importante por las minas, así que bueno, pensemos que Alemania no podía pagar las reparaciones de guerra que se le habían impuesto, bueno, Francia y Bélgica, que estaban del lado acreedor, bueno, dicen, nos vamos a cobrar parte de esa deuda, de esas reparaciones de guerra que se le impusieron a Alemania, ocupando esa región. El gobierno alemán ordenó la resistencia pasiva y se lanzó a emitir moneda. Bueno, sabemos que en esos años Alemania va a entrar en una hiperinflación brutal. Hay imágenes reales de niños jugando, por ejemplo, con montañas de billetes, porque el dinero no valía nada. Y bueno, eso lleva a un aumento del desempleo, bueno, toda esa crisis tan fuerte que ustedes seguramente estudiaron el año pasado, que culmina con el ascenso del nazismo al gobierno. ¿Sí? Recién Hitler va a llegar al poder en 1933, pero fíjense que en 1923, 10 años antes, Hitler estaba intentando un golpe de Estado. Vamos a retomar algunas cuestiones más adelante. Bueno, durante la crisis se formó un gobierno de coalición, y ahí tenemos que Alemania va a empezar a depender de Estados Unidos para poder pagar sus reparaciones de guerra. Es por eso que Alemania se ve tan afectada, mucho más que otros países europeos y que otros países del mundo, por la crisis económica mundial, cuyo epicentro es Estados Unidos. Alemania dependía enormemente de los Estados Unidos, de los créditos que los bancos estadounidenses le daban a los alemanes. Así que la recuperación promovida por este crédito colocó a Alemania en una posición altamente dependiente del ingreso de capitales estadounidenses, y sabemos que cuando se produce el crack de 1929 y la crisis y la Gran Depresión posterior, Alemania cae duramente. Acá rescato un dato interesante que pone a Hitler en la mira otra vez, en el estado de Baviera. ¿Sí? Hubo un intento de crear una república soviética. Tengamos en cuenta que el temor al avance del comunismo es enorme en Europa en esa época. Es muy grande, a punto tal que los empresarios, las burguesías italiana, alemana, francesa, británica, ¿sí? Las burguesías capitalistas de esos países le tenían más miedo al avance del comunismo que al nazismo y al fascismo. Hay algunas interpretaciones interesantes que ven cómo el nazismo y el fascismo le eran útiles y eran aliados de la burguesía, pero bueno, eso es otra cuestión que no nos vamos a poder detener hoy. Así que ahí vemos cómo Adolf Hitler, cabo, ¿sí? Tenía el rango más bajo, o uno de los más bajos de la jerarquía militar, fue a este acontecimiento, estuvo presente, y surge Hitler como figura importante de la política alemana. Deja de ser soldado y se vuelve político. Reorganiza el partido bajo el nombre de Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, el partido nazi, y se presenta el programa. Entre otros puntos importantes está la unión de todos los alemanes en una gran Alemania. Eso supone la expansión territorial, porque alemanes no había solamente en Alemania. Tengamos en cuenta que Alemania va a perder un montón de territorios después de la guerra, y había alemanes como minorías en otros lugares. Entonces ahí Hitler plantea ya en 1920 la unión de todos los alemanes en una gran Alemania,
la anulación de los tratados de paz y la negación de la ciudadanía a quien no llevara sangre alemana. Si en la siguiente clase o en la otra vamos a ver el tema del Holocausto y la solución final. Y vamos a remontarnos a esas raíces del antisemitismo alemán. Así que ahí aparece como punto del programa del Partido Nacional Socialista Alemán el rechazo a los judíos. Abolición de la renta no ganada por el trabajo, nacionalización, tengamos en cuenta que estamos en un contexto de crisis económica, nacionalización de las grandes empresas, etc. Bien, Hitler, como les decía, va a llegar al poder recién en 1933, va a ser nombrado canciller por el presidente, no ganó las elecciones. Hitler, el cargo de canciller no se elige por elecciones, sino que es nombrado. El presidente de la República nombra a Hitler canciller en 1933, y ya desde una posición de poder mucho mayor, empieza a intentar solucionar el problema del desempleo. Pensemos en 1933, plena crisis mundial, y empieza a hablar de que el gasto militar era prioritario, ¿sí? El rearme alemán. El rearme alemán implicaba una violación flagrante del Tratado de Versalles, porque entre otras, o de los tratados de paz que se firmaron con Alemania, que fueron varios, pero más allá del tratado en sí, se le había impuesto a Alemania un desarme, una cantidad mínima máxima de soldados y demás, ¿sí? El servicio militar obligatorio fue abolido, etc. Entonces, los desafíos asociados al rearme condujeron hacia la autarquía. Ahí lo explico brevemente, ¿no? Los gastos en la industria de armas generaban que hubiera menos disponibilidad de recursos para importación de otros bienes, y eso generaba aumentos de precios, escasez y demás. Así que la idea que surge ahí muy fuertemente, o que se refuerza, no surge, sino que se refuerza, es que Alemania no podía abandonar su proceso de rearme, entonces necesitaba expandirse, ¿sí?, por ese espacio vital para obtener esos recursos que no podía conseguir en el contexto de la crisis. Después vamos a ver de qué manera en esa crisis es diferente lo que pueden hacer para afrontarla Francia y Gran Bretaña y lo que puede hacer Alemania, Italia o Japón, ¿sí?, para nombrar los principales. Bueno, en el caso de la Unión Soviética es diferente, porque la Unión Soviética no tenía una economía capitalista, entonces no va a ser tan afectada por la crisis mundial. Entonces la expansión territorial era un objetivo central de la ideología nazi. Decíamos que existía la idea de recuperar las fronteras anteriores a la Primera Guerra Mundial, y además decíamos, vuelvo un poco para atrás, la idea de una gran Alemania, ¿sí? La unión de todos los alemanes en una gran Alemania. Entonces la idea de la expansión territorial era un objetivo importantísimo. Y en el contexto de crisis económica y de rearme, más todavía, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos Hitler ya en el poder, Hitler ya impulsando el rearme alemán, la recuperación económica alemana mediante un modelo autárquico, ¿sí? Alemania con una burguesía también que está ahí gravitando fuertemente. ¿Y qué está pasando en el resto de las democracias europeas y en los países comunistas, bueno, en la Unión Soviética, frente a eso? Viendo cómo Hitler viola sistemáticamente los tratados de paz. Bien, las democracias europeas y el comunismo, en principio entre ellas, no van a unirse, sino hasta 1935-36, que empieza a cambiar la mirada, y otro recurso que tomo de Hobbes, la idea de un enemigo común. Tanto las democracias europeas, Francia, Gran Bretaña, y el comunismo soviético van a ver en el fascismo y el nazismo, bueno, el fascismo englobado ambos regímenes, como un enemigo común a ambas, ¿sí? El fascismo y el nazismo son un enemigo tanto para el comunismo como para las democracias europeas. Bien, el frente antifascista no se va a concretar antes de la guerra. La Gran Alianza, lo que se va a llamar la Gran Alianza,
entre los soviéticos y las democracias europeas y los Estados Unidos posteriormente recién se va a dar en la guerra, pero sí hay algunas experiencias como los frentes populares en algunos países como España y Francia. Al ponerse en marcha el expansionismo nazi, Gran Bretaña y Francia intentaron apaciguar a Hitler. Bien, acá esto es importante también, sobre todo para el trabajo que les voy a pedir. Esto se llama la política de apaciguamiento, ¿sí? Apaciguar a Hitler. ¿Y cómo se puede apaciguar a Hitler? Concediéndole o permitiéndole realizar sus objetivos. Parcialmente vamos a ver que, por ejemplo, la invasión alemana a Polonia va a ser inaceptable para Francia y Gran Bretaña y van a entrar en guerra con Alemania. Pero hasta ese momento, Hitler venía incorporando un montón de territorios con el visto bueno de Francia y Gran Bretaña. ¿Sí? Lo de Francia y Gran Bretaña, sobre todo Gran Bretaña, tienen esa política de apaciguar a Hitler, la política de apaciguamiento. Y Stalin, el líder de la Unión Soviética, firmó un tratado de no agresión con los nazis. Ahora vamos a ver por qué, pero vemos cómo, tanto desde el lado soviético como desde el lado de Gran Bretaña y Francia, Estados Unidos está mirando de afuera, por ahí más adelante hago alguna aclaración, Hitler tiene bastante libre el camino para realizar sus objetivos. Los tres principales regímenes se alinearon definitivamente en dos campos, el eje nazi-fascista y el antifascista, pero eso recién en 1941. Sabemos que Hitler va a romper el pacto de no agresión con la Unión Soviética, la va a invadir. La Segunda de las Guerras Mundiales tuvo varias dimensiones que exceden lo militar. Eso ya lo podemos ir viendo. Es una guerra entre dos tipos de estados capitalistas, los democráticos y los nazifascistas. Son dos tipos de estados capitalistas, tanto la Italia fascista como la Alemania nazi, como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos son capitalistas, estados capitalistas, y los regímenes nazifascistas. Y una guerra entre dos regímenes, el nazi y el comunista, por otro lado, ¿sí? Que compartían su antiliberalismo y el autoritarismo. ¿Sí? Ustedes habrán visto el año pasado el modelo de totalitarismo, donde estaban el nazismo, el fascismo y el estalinismo. Bien, así que ahí tenemos varias dimensiones del conflicto. En Europa, la Segunda Guerra Mundial incluyó la lucha de movimientos de resistencia nacional. La clase que viene vamos a ver las resistencias en algunos países ocupados por los nazis, y fue en gran medida una guerra civil europea, que involucró no solo a las Fuerzas Armadas de los países beligerantes, sino a toda la población en general. Bueno, ahí retomamos algunas ideas sobre Hitler, el repudio al Tratado de Versalles. Mencionamos esta Conferencia Internacional de Desarme, que si se fijan es anterior al triunfo a la llegada de Hitler al poder, y ahí el gobierno alemán no está de acuerdo con las restricciones que se le habían impuesto. Así que ya desde antes, digamos que Hitler va a tomar un montón de reclamos y de causas que ya venían de antes, como el estado del desarme, la cuestión de las fronteras, etc. Bueno, Hitler las va a exacerbar, las va a llevar a un punto de radicalización extrema, pero no son totalmente novedosas las ideas de Hitler en la Alemania de la época. Bueno, retomamos acá la idea. Hace un ratito decía, ¿no? Frente a esta crisis mundial, que estuvimos viendo, por ejemplo, cómo afectó a la Argentina en el trabajo anterior, y veníamos viendo esa crisis del liberalismo en América Latina. Bueno, esa crisis económica intensificó la tensión internacional, y ahí tenemos el caso de Francia e Inglaterra, que cómo hacen para afrontarla, incrementando los vínculos con sus colonias. ¿Cuál es el problema? Italia y Alemania no tienen esa posibilidad, no tienen colonias, ¿sí? Las pocas que tenía Alemania las pierde con la Guerra Mundial. Entonces se inclinaron, decíamos, hacia la autarquía, esa idea de cerrarse, y promovieron la expansión territorial a través de la fuerza. Entonces ahí tenemos
una mirada interesante sobre el expansionismo. Más allá de la idea de la Gran Alemania y cuestiones puramente raciales en el caso de Alemania, también tenemos una necesidad en un contexto de crisis, de expandirnos para conseguir aquello que necesitamos y que en un contexto de crisis no se puede obtener. Bueno, esta parte es un poco larga, yo les voy a pedir que ustedes pausen el video y lean más tranquilos. Yo ahora lo que voy haciendo es hilando un poco la información que vamos viendo y explicando algunas cuestiones. Mussolini era visto como un hombre capaz de restaurar el orden en su país. Tengamos en cuenta que Italia queda sumida, a pesar de que tuvo un bando vencedor, queda en una gran crisis. Existe este miedo al avance del comunismo. Sabemos que en el norte de Italia hubo movimientos muy fuertes a principios de la década del 20, así que Mussolini es visto como alguien incapaz de restaurar el orden. Por lo tanto, Mussolini tampoco ganó las elecciones. Mussolini es nombrado por el rey de Italia, y fue un interlocutor confiable que acompañó a Francia y a Gran Bretaña. Volvemos a esta idea, no es que Mussolini de entrada estaba aliado a Hitler, sino que él había sido, no aliado de Francia y Gran Bretaña, pero sí se había mantenido como alguien, como un interlocutor de Francia y Gran Bretaña, hasta que la negativa de estas dos ante la ocupación de Etiopía los separa, ¿sí? Ahí tenemos algunos acontecimientos interesantes sobre el cuestionamiento de Versalles. Así que bueno, eso lo leerán más tranquilos. Ahí tenemos lo de Etiopía, que rompe esta esta cercanía. Aparece la Sociedad de las Naciones, que es ese organismo que se va a crear con el objetivo de mantener la paz. Lo que hoy es la ONU, en ese momento era la Sociedad de las Naciones, que como se imaginarán no funcionó demasiado. Fíjense que la van a abandonar varios, entre ellos Alemania, Italia y Japón. Acá hice una listita, pueden buscar, estaría bien que lo hicieran, los principales hitos de la política exterior alemana en el periodo 33, desde la asunción de Hitler y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Algunos los venimos mencionando, por ejemplo, la reintroducción del servicio militar obligatorio, la reocupación de Renania, que era una zona desmilitarizada, la proclamación del eje Berlín-Roma, el pacto anticomintern con Japón, la Comintern, el comunismo internacional. Y me voy a detener en la conferencia de Múnich. ¿Sí? La conferencia de Múnich en 1938 tuvo el visto... ¿Quién se reúne en Múnich? Se reúne Hitler con el presidente de Francia y el primer ministro británico. Y ahí Hitler plantea su deseo, su intención de incorporar una región que se llamaba los Sudetes. ¿Sí? Entonces, en un contexto de política de apaciguamiento, Francia y Gran Bretaña le dan el visto bueno a Hitler para que avance sobre los Sudetes y después termina ocupando Praga, que era la capital de ese estado. Así que Hitler ocupa la región a la cual se le autoriza, pero va por más. ¿Sí? Bueno, el pacto Ribbentrop-Molotov es el pacto germano-soviético de no agresión, que tuvo cláusulas secretas, tuvo cláusulas públicas y tuvo cláusulas secretas, también lo pueden buscar, y la invasión de Polonia, que es el último paso antes del estallido de la guerra. Hay otros, yo les pido que los busquen, ¿sí? Que busquen, por ejemplo, el acuerdo naval con Inglaterra, porque es un acuerdo donde Inglaterra está diciendo, bueno, Alemania no va a cumplir las limitaciones navales, en este caso, que se le impusieron en los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Inglaterra está aceptando eso. Inglaterra está diciendo, bueno, Alemania no va a cumplir con lo que le impusimos en los tratados, y hace un tratado nuevo. ¿Sí? Bueno, busquen sobre todos estos, porque son muy interesantes. Algunos los acabo de mencionar, el retiro de la Sociedad de las Naciones en el 33, el rearme y demás.
Japón, bueno, vieron que yo le dije, no nos olvidemos que la guerra también tiene un escenario en el Pacífico. Japón va a ocupar Manchuria, una región china, ¿sí? También pueden buscar. Japón estaba en expansión, y era un país superpoblado y con escasas materias primas, así que ahí podemos ver la motivación, o una de las motivaciones que tenía Japón para expandirse. ¿Sí? También afectada por la crisis, un rearme. ¿Sí? Japón había estado del lado vencedor de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? No estuvo del lado derrotado. Fíjense, Italia y Japón, que habían estado de un lado, ahora van a estar del otro lado. Y abandona la Sociedad de las Naciones también. Ahí tenemos a Japón, que va a terminar invadiendo a China. Más adelante vamos a ver un poco esta cuestión de la invasión a China y la guerra civil en China. Y va a terminar invadiendo las colonias francesas, británicas, holandesas en Asia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Francia y Gran Bretaña estaban viendo cómo podían derrotar al nazismo en Europa, no tenían recursos ni fuerza para enfrentar a Japón y defender sus colonias. Recién con la derrota de Japón, las colonias europeas van a volver a sus metrópolis, pero bueno, vamos a ver que eso no va a durar demasiado. Ahí tenemos entonces la firma del tratado del Pacto Anti-Comintern contra el comunismo entre Alemania y Japón. Pensemos que Japón está ahí al lado de la Unión Soviética, al cual se van a sumar a ese pacto anticomunista España, bajo ya el gobierno de Franco, Italia, obviamente, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Hungría y otros países. Y hasta que Alemania diga, bueno, rompemos el pacto y agredimos a la Unión Soviética. Bueno, hay algunas preguntas que son importantes, ¿no? Porque Hitler, la pregunta siempre es, ¿no? ¿Quién fue el responsable de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la mayoría rápidamente va a decir Hitler. Y sí, tiene sentido. Hitler es el agresor. Pero bueno, hay que ver por qué Hitler hizo lo que hizo y si fue solo su voluntad, el motor central, o hubo otros factores propios del nazismo y de la Alemania de la época que lo llevaron a hacer lo que hizo. Bien, ahí hay algunas cuestiones interesantes sobre Hitler. No voy a decir demasiado, léanlas si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. 1938 es un año importante, ya habíamos visto, ¿no?, en los acuerdos de Múnich, que les vuelvo a pedir busquen sobre los acuerdos de Múnich. Austria, que fue anexada por Alemania, con el beneplácito, vamos a decirlo así, de las demás potencias europeas. Volvamos para atrás, esto tiene un nombre en alemán, que es la palabra Anschluss, que no sé cómo se dirá en alemán. Bien, ahí sobre Austria, sobre los Sudetes, reclamaban mayor autonomía. Ahí había una minoría alemana importante. Ahí tenemos el caso de Checoslovaquia. La ocupación de Praga, que no estaba aceptada en los acuerdos de Múnich. Es interesante, se los voy a subir junto con el trabajo, el discurso de Chamberlain. Chamberlain era el primer ministro británico, entonces va a Múnich, hace el acuerdo con Hitler, vuelve, va al Parlamento británico y va a explicar y dice, hemos conseguido la paz para nuestro siglo, para nuestro tiempo, ¿no? Bueno, cerca de ahí Hitler dice todo lo contrario, y Chamberlain, posteriormente a ese discurso de Hitler, termina diciendo, bueno, nos equivocamos. No se podía confiar en Hitler. Se los voy a subir porque es interesante ver los tres discursos. Chamberlain volviendo, diciendo, bueno, con esto conseguimos la paz. Hitler diciendo, no, y Chamberlain asumiendo su error. Chamberlain va a estar a cargo
los primeros años de la guerra y después va a asumir Winston Churchill. Bien, ahí tenemos algunas cuestiones también de cómo se va conformando el frente. Francia es la primera que hace un pacto con la URSS, con la Unión Soviética, que se veían venir, ¿no?, lo que después pasó. Ahí tenemos esta cuestión. Después de Múnich, Stalin evaluó que franceses e ingleses consentían el resurgimiento del militarismo alemán. Stalin está diciendo, Alemania está haciendo lo que hace, pero tienen consentimiento de Francia y Gran Bretaña, y Stalin dice, ¿por qué será que Francia y Gran Bretaña consienten lo que Alemania está haciendo? Y porque Francia y Gran Bretaña piensan que la Alemania nazi se va a volcar ¿contra quién? Contra su gran enemigo, el comunismo. ¿Sí? Y también hay una cuestión de que la firma de Hitler y Stalin tiene que ver con una cuestión de prepararse, ¿no? Un Stalin que para el momento dice, la Unión Soviética no está preparada para resistir o para afrontar una guerra con Alemania. Y Alemania también sabe que, por aprendizaje de la primera, ¿no?, que pelear en dos frentes es muy complicado. Entonces, Alemania y la Unión Soviética tienen, entre otras razones, la necesidad de firmar ese tratado para ganar tiempo. Bien, ahí está sobre el tratado Molotov-Ribbentrop. Y llegamos al final, ¿no? El 1 de septiembre de 1939, tropas alemanas invadieron Polonia, es el comienzo oficial de la guerra, y 2 días después Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Bueno, ahí tenemos los hechos. El corredor del Danzig se había creado con el Tratado de Versalles, y Alemania no está de acuerdo con que sea un territorio internacional, así que otra reclamación que tenía Alemania contra Versalles. Bueno, Polonia desaparece, pero recordemos, ¿no?, que Polonia va a ser ocupada por los alemanes y por los soviéticos. En el tratado germano-soviético se habían repartido Polonia. Bueno, y ahí aparece el caso de Stalin. Bueno, creo que esta es la última. Así que volvemos bien para atrás. Son un montón de diapositivas. Empezamos entonces planteando varias cuestiones importantes de esta etapa y llegamos al final a el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que yo me quedo ¿dónde? Me quedo en la invasión alemana de Polonia y la ocupación soviética de Polonia. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos. La clase que viene veremos la guerra en sí, pero me parecía importante refrescar un montón de estas cuestiones, un montón de otras cosas que seguramente ustedes nunca habían estudiado, entonces me parece necesario, en lugar de aparecer acá y sacarme del bolsillo una guerra mundial, explicarles cómo es que llegamos. Así que entonces, como esto es bastante extenso, y el video seguramente no sé cuánto tiempo voy ya de grabación, como es bastante extenso el texto, y como es bastante extenso el video y mi explicación, lo que vamos a hacer es lo siguiente: no vamos a sumar ninguna bibliografía, salvo estos discursos de Chamberlain y de Hitler, que son ilustrativos, y lo que sí les pido es que busquen sobre algunas de estas hitos, donde estaban, por acá, la lista, ahí. Eso sí, que busquen, que no trabajen a ciegas, digamos. Es importante que puedan buscar, que se firmó en los acuerdos de Múnich, algunas cosas yo os adelanté, pero bueno, busquen, pregunten. Profe, ¿me mandás sobre el acuerdo naval con Inglaterra? Me piden. Entonces, lo que les voy a pedir es básicamente que hagan un esquema, ¿sí? Yo después les voy a por ahí mandar un modelo, un esquema explicativo sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Podemos resumirlo, ¿no? Decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue causada por el expansionismo alemán, o el expansionismo alemán, italiano y japonés. Sí, es cierto, es una respuesta válida. Bueno,
de esa respuesta hacer algo un poco más amplio, ¿sí? Que ponga en juego otras cuestiones. Todas están aquí, ¿sí? Así que pueden hacer su esquema y tengan en cuenta para hacer su esquema de considerar los aspectos políticos, los aspectos económicos, los aspectos ideológicos, que son muy importantes, ¿sí? Los protagonistas, las alianzas, los juegos que se dan. Porque otra cuestión que yo también quería evitar, si yo planteo directamente, bueno, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón versus Francia, Gran Bretaña, posteriormente Estados Unidos, la Unión Soviética, uno entendería que de entrada eso fue así. Y vemos cómo Italia no estaba donde estuvo a partir de 1940. Vemos cómo Italia es parte de un juego interesante con Francia y Gran Bretaña. De hecho, Italia es, decíamos, ahora no voy a encontrar rápidamente la diapositiva, pero decíamos, Italia es confiable también para Francia y Gran Bretaña para contener, si se quiere, en una época, Alemania. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora Italia aparece en el eje. Así que bueno, todas esas cuestiones y todas las que yo he ido mencionando son, me parece, necesarias para que ustedes puedan entender bien qué pasó. La Segunda Guerra Mundial, obviamente, es apasionante, es sumamente interesante de estudiar, pero no nos vamos a poner a ver batallas y... No, vamos a ver, bueno, el enfrentamiento, los frentes, la mundialización de la guerra, sus consecuencias, cuestiones de la resistencia, como decíamos más atrás, pero me parece más enriquecedor ver a mí cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Así que bueno, creo que no me olvido de nada. Si me olvido de algo, cuando vuelva a mirar el video, se los mando. Queda entonces la idea, hacer un esquema explicativo que el que lo ve dice, bueno, yo quiero entender cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un esquema, ustedes lo hacen, lo van armando, me van preguntando en el medio, pregunten, ¿sí? No me han enviado demasiadas consultas hasta ahora, y lo vamos armando entre todos. Así que bueno, eso solo. Saludos, espero que estén bien y nos estamos viendo, ojalá, pero por ahora contactando. Adiós.